Muy bien. Hola. Continuamos con Ánfora 2021, ya lo tenemos en contacto en línea al sociólogo doctor Roberto Rodríguez Rabanal Paz, presidente de la Junta de Decanos, de los decanos profesionales, de los colegios profesionales de nuestro país, y uno de los jales del equipo del plan de gobierno de Pedro Castillo en representación de Llevamos Perú, del partido liderado por Verónica Mendoza. Roberto, buenas tardes, bienvenido a Ánfora 2021. Vamos a compartir este diálogo conjuntamente con Miguel Ángel Risco. Bienvenido, Roberto. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Esta participación en el equipo de plan de gobierno del candidato a la presidencia, Pedro Castillo. Además, en la mañana del encuentro que hoy tenido, y luego de mantenerse alejados por más No de se 2 escucha bien. años, sabía que iba a llegar. Sí, no sé si ahora Roberto, ¿qué tal? estamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, ¿Me buenas escuchas bien tardes. Lo ahora? anterior no escuché nada. Ahora sí, ahora sí. Sí, Miguel Ángel, adelante, adelante. lo que estaba preguntando, Néstor, ¿qué tal, Roberto? Qué gusto de volver a enlazarnos. Era sobre el equipo técnico que está convocando Pedro Castillo y que se supone hoy lo va a presentar aquí en el distrito de La Victoria. Y lo que estamos viendo justamente en pantalla, no sé si también tienes tú la oportunidad de ver la televisión, en donde hay dos escenarios. Uno donde está Keiko Sofía Fujimori con su equipo y está presentando en este momento a Kenji Fujimori, que sorpresivamente ya se sanó, ya salió del COVID y ahora está al lado de ella en pleno escenario. Y Pedro Castillo, que no le la municipalidad de La Victoria no le permitió que instale su escenario en el Parque Cámara, me parece, pero que está recorriendo hacia la Avenida México para hacer una gran movilización. ¿En qué momento entonces va a presentar su equipo técnico y el plan de gobierno Pedro Castillo, en resumen, Roberto? Bueno, en primer lugar, respecto a lo señalado, cada quien está en el lugar que le corresponde, ¿no? Keiko Fujimori ahí en el penal de Santa Mónica, en Chorrillos, en la cárcel. En cambio, Pedro Castillo está en La Victoria con los comerciantes, los productores nacionales. Esa imagen es bastante simbólica, ciertamente en primer lugar. Y en segundo lugar, en los próximos minutos va a ser la presentación formal del plan de gobierno del equipo y en los próximos días va a ir anunciando los distintos equipos, incluyendo las vocerías. Por razones obvias, es a él, al profesor Pedro Castillo, a quien le corresponde anunciar los nombres, pero sí hay un criterio muy claro. Es una amplitud, por un lado, en cuanto a la presencia del espectro político, por otro lado, una presencia multidisciplinaria, representantes de diversas profesiones, asimismo experiencia en la gestión pública local, regional, nacional y algo fundamental, probidad en el equipo, honestidad, honradez, respecto a lo cual la señora Keiko Fujimori, tal como ha presentado su equipo, no puede decir lo mismo. Entonces, ahí hay una primera línea demarcatoria, un esfuerzo de concertación de voluntades más allá de Perú Libre, más allá del acuerdo suscrito con Verónica Mendoza y convocando a sectores democráticos, patrióticos, descentralistas y a las fuerzas morales del país. Ese es el sentido de la convocatoria hasta donde tengo conocimiento y hasta donde puedo opinar. Esperemos un ratito a que sea el propio profesor Castillo quien comparta los nombres de manera oficial. Considerando que estamos a 21 días, Roberto, no sé si me escuchas ahora
con mejor claridad. Sí, Ya, perfecto. Considerando, digo, que faltan 21 días para las elecciones, 22 días exactamente. ¿Crees que el tiempo es suficiente con la experiencia política, que es el tiempo suficiente para las tareas que has fijado que tiene que cumplir el candidato, en la expectativa de las propuestas y de aterrizar las propuestas que el gran grueso de la población que todavía no decide su voto y que creo que es la gran preocupación de todos quienes integren el equipo de plan de gobierno, puedan ejecutarlo en este corto periodo de tiempo, o se han fijado a lo mejor ya algunas tareas que las has esbozado y que tenemos entre líneas, ¿no? ¿Cuáles los pasos que van a dar entonces siguientes, Roberto? bueno, hay tres aspectos. Uno primero, la explicación de contenidos de las ideas en cuanto a la propuesta de todo, y tal como en una ocasión anterior acá, cuando el de lucha del coronavirus, que es lo que ocupa al habitante común y corriente del país, por políticas al margen o por encima de la vida cotidiana, y al mismo tiempo la ha venido trabajando de recién a otro. Se ha venido trabajando semanas, poco a poco, con su criterio del plan contra la pandemia, está correspondiente a la prioridad de la educación, también la reactivación de la economía, donde juega un papel la micro, pequeña empresa, la inversión nacional, la agricultura y un proyecto de diversificación. Este es la lucha por la justicia social en su más amplio y por su corrupción. Simultáneamente ya se anunció el debate programático técnico para el día 23 y el segundo debate presidencial, recordemos, fue el primero en Chota, en Cajamarca, y el segundo y último debate presidencial será el 30 de este mes en Arequipa, que van a ser espacios no solo de explicación, sino de opiniones y de polémica, llamémosle así, puntos que de hecho hay diferencias. Al mismo tiempo se va a fortalecer vocerías políticas en los distintos campos, ¿no? Yo tengo confianza hasta donde he podido seguir, hasta donde he tenido un nivel de participación, que las cosas se están trabajando con conciencia y con una línea muy clara, ¿no? Lo que significa corrupción y que Roberto, lo significa estamos teniendo problemas de... en la propuesta del profesor Castillo está, decía, no sé si se escucha bien, Sí, en sigue, la sigue. propuesta Roberto. del profesor Castillo también está algo muy importante, el respeto muy claro a la libertad de expresión. Y esto lo digo a propósito de lo que viene ocurriendo en el principal conglomerado de medios de comunicación, que es el de América Televisión. Hace pocas horas, destacados productores, periodistas y trabajadores de Cuarto Poder han alertado al país respecto a lo que significa un uso abusivo de la prensa concentrada, de la familia Miroquesada, de los multimillonarios del Perú que quieren manipular al pueblo. Yo saludo la valiente expresión de las y los periodistas de alertan, repito, ante ese peligro totalitario de manejo de la prensa, tal como hubo en la época del 90. De tal palo, tal astilla, Alberto Fujimori lo hizo del poder del Estado, Keiko Fujimori
No es presidenta, pero sigue manejando la prensa a su antojo. Y este es un elemento fundamental para afirmar la necesidad del pluralismo como expresión democrática en cualquier tipo de sociedad. Correcto, clarísimo, y nuestra solidaridad con los colegas de Cuarto Poder. A eso agregaría, antes de la pregunta de Miguel Ángel, Roberto, el comunicado que ha dado a conocer hace algunas horas el Colegio de Periodistas, el Colegio Nacional de Periodistas, también hablando sobre el tema de la objetividad, la necesidad de objetividad en un escenario como el actual, que desde mi punto de vista es bastante difícil el pedido del colegio, pero por lo menos ya hay un documento, hay una expresión de la institución deontológica de los periodistas de señalar la preocupación por el manejo que se está dando en los medios de comunicación de señal abierta, sobre todo en los medios impresos, que es una vergüenza para los periodistas, para quienes ejercemos, creo, de una manera objetiva el periodista. Vamos con Miguel Ángel en el comentario y la pregunta también, Roberto. Adelante, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Sí, mira, a propósito del comentario que ha hecho Roberto Rodríguez Rabanal sobre el pronunciamiento del equipo de periodistas de Cuarto Poder, y haciendo la referencia también a este pronunciamiento del Colegio de Periodistas del Perú, en este momento justamente estamos viendo las pantallas de los canales de señal abierta y también Canal 4 y Canal N, y vemos algo que está pasando exactamente en este mismo momento. Pantalla completa para la manifestación de Keiko y ahora Kenji, ¿no? Y solamente en recuadro esa tremenda marcha masiva que veo de Pedro Castillo. Y ojo que aquí no estoy diciendo voten por uno, voten por otro, sino que hay que hacer objetivos en este asunto. Todos los peruanos nos hemos metido en este enredo, en donde ninguno de los dos candidatos, por supuesto, sumaban ni siquiera más del 32%, 30%. En los 2/3 de la población estamos todavía, como quien dice, en la ventana para ver qué pasa. ¿Correcto? Y creo que es justo y necesario hacer hincapié en que justamente la manipulación mediática es tremendamente dañina para el Perú. Y creo que eso es un asunto que nosotros también tendríamos que estar señalando. Y en la misma medida también, ¿cuál es el destino que deben tener los medios del Estado? Canal 7, Radio Nacional, Radio La Crónica, la Agencia de Noticias Andina y el Diario Oficial El Peruano. Porque también vale decir, ahora el conjunto de estos medios ni siquiera pesan el 1% de cobertura y también ni siquiera el 3% de posibilidad de cubrir noticias para el Perú entero. Y esto sí es grave. Hay una desigualdad y una desproporción, no solamente en la redistribución de la riqueza, también en el tema de la comunicación. Roberto, el tema de la comunicación será parte importante en un eventual gobierno de Pedro Castillo. Muy claramente lo digo, lo reitero, la comunicación es algo esencial y forma parte del día a día de nuestras vidas. Pero para que haya una comunicación efectiva tiene que haber pluralismo. En realidad lo que hay ahora es una concentración de medios y curiosa, yo diría hasta cínicamente, quienes hablan de libertad de expresión son los que manejan y manipulan. Entonces ahí un primer llamado a atención. Parte de esto, yo no sé si todos habrán reparado, que en la cárcel de mujeres, donde está Keiko Fujimori, ahí en la puerta, se anunció un debate, pues, payasada, por decirlo menos, que sabían que el profesor Pedro Castillo no iba a ir. En Chota se dialogó, se logró acuerdos sobre temas y sobre moderador. Ahora aparece un moderador para el debate, entre comillas, en la puerta de la cárcel de mujeres. ¿Y quién es el señor periodista? Es nada menos que de Willax, donde está Beto Ortiz, donde está Bater, donde está Rey, Barba, Tudela, donde simple y llanamente ahí no puede haber ninguna voz discordante. Entonces, creo que la señora K, con ese tipo de posturas,
poco a poco va a ir perdiendo la credibilidad que aún podría estar teniendo o manteniendo en algunos sectores. Por eso, y la posición, y he tenido oportunidad de dialogar con personas del equipo del profesor Castillo, el tema de los medios de comunicación, repito, debe garantizar el pluralismo. Sin pluralismo no hay democracia y sin pluralismo se podría llegar al totalitarismo. Creo que eso es algo fundamental y hay experiencias que en negativo no se va a seguir y que en positivo sí se va a seguir. Quiero poner un ejemplo. El Frente Amplio de izquierda ganó en el Uruguay varias elecciones seguidas. El pluralismo en el día a día. Un ejemplo muy concreto. En Bolivia, en el propio gobierno de Evo Morales, el pluralismo comunicacional. Es más, algunos medios se prestaban hasta el golpe de Estado y siguieron ahí. Entonces, creo que la vida democrática no puede ser alterada en términos de ningún tipo de copamiento de medios. Y eso sí es muy claro. Claro, pero alguna medida concreta, por ejemplo, cuando terminó el gobierno de Alberto Fujimori en el 2000, entró Paniagua y luego fue elegido Alejandro Toledo, se pidió, se sugirió, se propuso con documentos a la mano que el espacio radioeléctrico propiedad del Estado peruano vuelva a ser licitado nacional e internacionalmente. Pero lo que hizo Toledo es inclusive querer pretender hacer una bolsa y comprar Canal 4. ¿Qué podría pasar en este tiempo en un eventual gobierno de Pedro Castillo? Se puede nuevamente lanzar a un concurso el espacio radioeléctrico que está ocupado obviamente por los canales de la concentración de medios y por algunos empresarios que tanto nacionales como tengo entendido también representantes y capitales extranjeros. Todo aquello que facilite y garantice el ejercicio democrático, el pluralismo, se tendrá que hacer. Yo no soy vocero temático sobre este asunto, no puedo ir más allá, pero las ideas que se están concertando van en esa dirección. Repito, pluralismo es democracia y es base para la libertad de expresión. Lo otro, a través de la concentración de medios bajo cualquiera de sus modalidades, lleva al totalitarismo mediático, cuestión que rechazamos claramente. Permítenos, Roberto, tocar otro tema, que es importante, el tema de los medios de comunicación, pero creo que ya están sentadas las bases de lo que tendría que hacerse en un futuro inmediato. Y es el tema de la pobreza. El tema de la pobreza que finalmente es que está en juego en este momento y en estas elecciones, porque el voto de los pobres es el que ha exigido y que haya cambios, con dos opciones totalmente diferentes en las soluciones futuras, ¿no? Hay una posición que se mantiene en la Constitución vigente, que hay que defenderla y que el modelo económico es el mejor de los modelos que tenemos, y una posición que todavía no es clara desde mi punto de vista, pero que va al cambio, a la necesidad de cambio que está exigiendo a la población, los más pobres del Perú, por esa distribución inequitativa. Ayer hablaba Francisco Miro Quesada Rada de que el 61% de la riqueza de nuestro país iba al 1% de la población de los peruanos, al menos del 1%, y eso era la mejor muestra de la desigualdad en la distribución de la riqueza, y de ahí creo que parte muchas de las soluciones. ¿Compartes esa opinión, Roberto, de que la necesidad ya de que la distribución de la riqueza sea de una manera diferente a la que se ha estado manejando, lo que lleva a replantear el modelo económico? El cambio del modelo económico, o por lo menos a modificarlo sustancialmente en esa relación de los poderosos frente a las minorías que no lo tienen. A veces cuando hay problemas en la comunicación con telefónica, en fin,
nos dicen que se cayó el sistema, ¿no? Bueno, en realidad yo diría en un sentido más amplio, el sistema se está cayendo y ya se cayó claramente en cuestiones como la salud. La experiencia de la pandemia del coronavirus ya me exime de mayores comentarios, pero también sucede en el caso de la educación. Y en el plano económico, en el Perú, realmente hay libre competencia. Lo que hay es predominantemente una concentración monopólica y oligopólica. Algunos ejemplos concretos. A nivel financiero, son 4 bancos los que concentran el 80 y tanto por ciento del manejo crediticio, en torno al 90. Los 4 bancos conocidos, Crédito, Continental, Interbank y el Scotia Bank. La experiencia que hemos tenido tan negativa con el oxígeno medicinal, ¿qué cosa nos reveló? Que finalmente son 2 empresas transnacionales las que manejan todo. En el caso de las boticas, el grupo Rodríguez Pastor concentra el 85% del mercado y podríamos seguir en muchos otros casos de igual manera. Entonces, eso tiene que cambiar. Ningún país va a poder desarrollarse si no incorpora a la mayoría de la población en los beneficios del desarrollo. El sentido de prosperidad y de bienestar, de progreso, tiene que estar asociado a la inclusión social. Y por eso es que se están planteando cambios importantes. Uno es la reforma tributaria, tantas veces postergada. En realidad, lo que se denomina la presión tributaria, que es el porcentaje respecto a la producción nacional que recibe el Estado, es una de las más bajas de América Latina. Ahí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte. Y el impuesto denominado ciego, o sea, el que le cae a muy ricos, ricos, medios, pobres, muy pobres por igual, que es el del impuesto general a las ventas, el que pagamos al comprar cualquier producto o cuando nos proveen ningún servicio, carga con el peso. En cambio, el impuesto a la renta, que debería ser aplicado proporcionalmente a la riqueza, no es como debería ser. Y además tenemos exoneraciones tributarias que, como bien se ha dicho, tendrán que ser revisadas una por uno. Son 93.000 millones de soles en exoneraciones tributarias en una década. Y por otro lado, lo que se denomina la elusión tributaria, o sea, declarar mucho menos de lo que se ha ganado, que es una manera de no pagar los impuestos justos. Y adicionalmente, aquellos que ya han sido ampallados, valga la palabra, y tienen que pagar sus impuestos a través de sus grandes estudios de abogados vinculados a estos grupos de poder económico, hacen sus acciones de amparo, juegan a la prescripción para que llegue finalmente al Tribunal Constitucional, y por eso es que quieren capturarlo, para que lo que sucedió con Telefónica y otros no paguen lo que corresponde. Y SUNAT, en cambio, persigue al pequeño comerciante, al pequeño productor. Entonces, todo esto tiene que cambiar y estará orientado a la redistribución social del ingreso, que, como dije al comienzo, implica una mejora de la economía, una inversión mayor. Además, algo que me comentaban hace 2 días, una persona conocedora del tema, me decía que en relación al tema de la subida del dólar, ¿quiénes han sido los más preocupados? Sectores medios con sus dólares que se les mete miedo. Pero los empresarios se han reído, con ellos nunca pasa nada. Juegan, es más, han invertido jugando con el dólar. Y a todos nosotros nos hacen creer que ya se van a ir del país, en fin, ¿no? En realidad, así como sucedió en Bolivia, que cuando dijeron nacionalización de recursos naturales en el gobierno de Evo,
dijeron que se iban. ¿Cuántas empresas grandes se fueron del país? Ninguna, cero. Lo que sucede es que ya no ganaban tanto como antes, pero siguieron ganando, lo que revela que ganaban una barbaridad, porque han seguido ganando y ganando fuerte. Eso no puede seguir sucediendo acá en el Perú. Totalmente, totalmente de acuerdo y coincidimos con esta parte final. Como siempre, muchas gracias, Roberto, por la oportunidad del diálogo. Vamos a continuar porque seguramente va a haber noticias en los próximos 20 días antes de la segunda vuelta con respecto a la precisión de las propuestas del candidato Pedro Castillo como parte del equipo. Muchas gracias, Roberto, por esta oportunidad. No, Si hubiera muchas algo más que gracias y agregar. adelantar que el plan bicentenario va a ser presentado y expuesto pedagógicamente en los próximos días. Gracias por la invitación. Interesante. Muy buenas tardes. Coordinamos ese detalle y felicitaciones. Esa era una promesa que estaba en agenda y felicitaciones por ello, Roberto. Tendremos una entrevista sobre el tema para el detalle. Gracias, Roberto.